Veamos cómo se resuelven las integrales por sustitución trigonométrica. Para resolver este tipo de integrales tenemos que tener claro que tenemos una tabla para las sustituciones trigonométricas donde vamos a identificar cuál es la expresión que vamos a resolver. En este caso tenemos tres expresiones, pero también tenemos que tener claro que tenemos que tener el concepto de trigonometría claro, sobre todo cuando relacionamos el teorema de Pitágoras con lo que es el triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, en este caso, acá les coloqué lo que son las funciones trigonométricas y las funciones inversas de estas funciones trigonométricas. También lo que relaciona o los lados que relaciona el triángulo rectángulo con cada función trigonométrica, porque es importante recordar cada una de estas partes para poder resolver este tipo de integrales. Al final, si tenemos claro toda la parte trigonométrica, entonces va a ser mucho más fácil poder resolver este tipo de integrales solamente identificando cada una de las expresiones y siguiendo la estrategia que nos dice esta tabla, que en este caso, pues, tenemos, en este caso, 3 expresiones diferentes que las vamos a relacionar cada una de ellas con un triángulo rectángulo. En este caso, pues, la primera da noción a ver a elevado al cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada, y esto se relaciona porque tengo lo que es la hipotenusa y tengo lo que es el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a relacionar este tipo de funciones con lo que es el triángulo rectángulo. Entonces, recordando cómo podemos encontrar cada uno de los lados utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, muy importante recordar que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Y si queremos encontrar la hipotenusa, pues sacamos raíz cuadrada. De esta ecuación podríamos despejar cualquier valor que nosotros necesitemos. Entonces veamos este triángulo acá. Yo tengo lo que es el valor de a y el valor de x, y esto está dentro de una raíz. Entonces lo importante acá es recordar que seno es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa, pero esto es parte de la estrategia que debo de seguir porque la estrategia me dice que voy a utilizar x igual a por seno de teta. Entonces, recordando eso y despejando seno de teta, entonces tenemos x dividido a y esto me va a dar a la hipotenusa y al cateto opuesto. Con lo tal, cuando tenga esta expresión, realmente lo que voy a estar encontrando es el cateto adyacente. Veamos esta otra expresión donde tengo los dos positivos. En este caso, pues sabemos que la hipotenusa se encuentra con la suma de los catetos elevados al cuadrado y por lo tal, acá me dice que utilice lo que es tangente. Y tangente nosotros sabemos que es igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. Por lo tal, podemos relacionar lo que es ese valor solamente despejando lo que es tangente de teta, que va a ser igual a x dividido a, y esto va a ser igual a los catetos, y la suma de los catetos, pues, me va a dar lo que es la hipotenusa. El triángulo número 3 relaciona lo que es secante, y secante es el inverso de coseno. Entonces, si coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa, lo inverso sería hipotenusa dividido lo que es el cateto adyacente. Por eso, cuando nosotros estamos relacionando esta expresión, nos vamos a dar cuenta que la raíz hace referencia a lo que es el cateto opuesto. Si entendemos esta parte, va a ser mucho más fácil para nosotros poder resolver lo que es estas integrales por sustitución trigonométrica. Veamos este ejemplo donde yo tengo la raíz de 9 menos x cuadrado dividido x cuadrado. Lo primero que debo de realizar es el análisis del triángulo rectángulo. En este caso tengo la primera expresión porque dice 9 menos x cuadrado. 9 lo puedo expresar como 3 elevado al cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, en este caso, nosotros, al revisar lo que es la estrategia, nos dice que es x igual a por seno de teta. Entonces, primero identificamos el valor de a, que en este caso va a ser 3, ¿sí? Y podemos expresar esa ecuación de sustitución como x igual a 3 por seno de teta. Despejo la función trigonométrica, que en este caso va a ser x dividido 3, y recuerdo que el seno de teta pues va a ser igual a lo que es cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, al recordarme esto, entonces el cateto opuesto va a ser x, el triángulo de este triángulo rectángulo, y la hipotenusa es 3. Entonces, para encontrar el cateto adyacente de este
triángulo, rectángulo, utilizando Pitágoras, es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco elevado al cuadrado, y a esto le sacamos raíz cuadrada. Recuerden que el triángulo rectángulo siempre debe tener esta forma y el ángulo teta siempre va a estar en este lado del triángulo. Entonces, al identificar esto, que es el primer análisis que debo de hacer, ya puedo pasar a lo que es el paso número 2, que en el paso número 2 pues, me dice que utilice, en este caso, la ecuación x igual a 3 por seno de teta, porque vamos a sustituir todas las variables de x por variables de teta, pero en este caso, pues, vamos a derivar respecto de teta esta ecuación y me va a quedar 3 multiplicado por coseno de teta. Despejo lo que es dx para tener todo lo que es dx en función de la variable teta. Entonces, en este caso, vamos a tener 3 por coseno de teta multiplicado, en este caso, por d teta. Al tener ya esta parte, nosotros podemos identificar esta ecuación que está acá como una ecuación que me va a servir para poder realizar la sustitución trigonométrica. Recuérdense que es lo que vamos a realizar acá, es sustituir la variable x por una variable teta. Luego, en el tercer paso, agarramos lo que está dentro de la raíz, junto con la raíz, que en este caso sería 9 menos x al cuadrado, y el objetivo de esto es poder eliminar lo que es la raíz y cambiar todo a términos de teta, ¿sí? Entonces, esto es un paso que lo hacemos por separado porque lo hacemos de esta manera para no confundir. Entonces, lo que vamos a hacer acá es colocar 9 menos x al cuadrado, pero en vez de colocar x, voy a colocar lo que está en la primera sustitución que me hace referencia a la estrategia. Y entonces voy a colocar 3 por seno de teta y todo esto elevado al cuadrado porque es x elevado al cuadrado. Todo esto por raíz cuadrada. Este método es el mismo para todas las integrales por sustitución. Lo que hay que recordar acá es que si yo tengo a por b elevado a la n, entonces el exponente, ¿sí? Va a ser aplicado tanto al término A como al término B. En este caso me va a quedar 3 al cuadrado 9 y seno al cuadrado, seno al cuadrado de teta, raíz cuadrada. Luego de esto, lo que vamos a hacer es una factorización. Mucho ojo porque siempre nos debe de quedar el mismo número acá para poder hacer la factorización. En este caso me queda 1 menos seno al cuadrado de teta multiplicado por 9 porque factorizamos el 9 y todo esto por raíz cuadrada. 1 menos seno al cuadrado de teta hace referencia a la identidad que vamos a utilizar, porque ya vimos lo que es la sustitución y ahora vamos a utilizar la identidad que dice acá, que 1 menos seno al cuadrado de teta es igual a coseno cuadrado de teta. Entonces, en este caso, 9 por coseno cuadrado de teta, y esto lo hacemos porque de esta manera vamos a poder eliminar esa raíz cuadrada, que es uno de los objetivos también al hacer esto paso a paso, ¿sí? Entonces, lo que debemos de recordar acá son las propiedades de los radicales. En este caso, si tengo a por b elevado a una raíz, entonces en este caso va a ser igual a la raíz de a y al multiplicado por la raíz de b. Entonces, en este caso, la raíz de 9 es 3 y la raíz de coseno al cuadrado es coseno de teta. Entonces, en este caso, esto que estaba en función de x lo pasamos a 3 coseno de teta y queda en función de la variable que nosotros necesitamos. Este es el tercer término o la tercera expresión que vamos a necesitar para poder hacer la sustitución. En el paso número 4, lo que vamos a hacer es sustituir esta integral inicial que tenemos acá con valores de x a valores de la variable teta. Entonces, en este caso, en vez de escribir lo que es 9 menos x al cuadrado, vamos a escribir 3 coseno de teta, porque eso fue lo que nosotros encontramos en el tercer paso. Dividido, en este caso, me dice que ya hicimos la sustitución de la raíz dividido x al cuadrado, que en este caso x es igual a 3 por seno de teta, entonces colocamos acá 3 por seno de teta, y esto elevado al cuadrado, porque es x elevado al cuadrado. Todo esto, recuérdense que está multiplicado por dx, pero dx en función de teta va a ser igual a 3 coseno de teta multiplicado por d teta. Entonces, en este caso me va a quedar lo que es una multiplicación acá, 3 por 3 son 9, coseno por coseno es coseno cuadrado de teta. Todo esto me va a quedar dividido lo que es 3 elevado al cuadrado, que sería 9, y seno al cuadrado, que sería seno al cuadrado de teta. Entonces, en este caso, pero voy a corregir estos exponentes acá, me queda al cuadrado, todo esto multiplicado por d teta.
¿sí? 9 y 9 se hace uno, quiere decir que esta expresión pasaría a ser coseno al cuadrado de teta dividido, en este caso, seno al cuadrado de teta multiplicado por d teta, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos buscar una forma de poder resolver esta integral trigonométrica que me queda acá, sí, recordándonos de las funciones trigonométricas. En este caso, pues tangente es igual a seno dividido coseno, lo que quiere decir que la función inversa, que es cotangente, va a ser igual a coseno dividido seno, ¿sí? Entonces, en este caso, colocamos acá seno, voy a borrar esto, ¿sí? Seno de teta. Y en este caso, como lo que tengo acá es coseno al cuadrado y seno al cuadrado, entonces lo que voy a hacer es elevar esta ecuación al cuadrado, ¿sí? Ambos lados de la expresión y me va a quedar cotangente al cuadrado de teta es igual a coseno al cuadrado de teta dividido seno al cuadrado de teta. Entonces, coseno al cuadrado de teta dividido seno al cuadrado de teta es igual a cotangente cuadrado de teta. Por lo tanto, la integral me queda cotangente cuadrado de teta multiplicado por d teta, y esto que está acá es una integral que ya la podemos hacer directamente. ¿Por qué? Esto va a ser igual a menos cotangente de teta más teta, ¿sí? Es una integral que ya está directa, ¿sí? Entonces nosotros podemos resolver esta integral de esta forma para que sea mucho más fácil a la integral inicial que teníamos de este lado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta acá, voy a copiar lo que es este triángulo que me va a servir para poder dar la respuesta al final. ¿Por qué? Porque yo tengo la integral inicial en valores de x y ahora la respuesta lo tengo en función de la variable teta. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? ¿Cómo podemos resolver esto? Recordando que la tangente es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente, quiere decir que la cotangente en este caso va a ser cateto adyacente dividido cateto opuesto, porque es lo inverso a lo que es la tangente. Entonces lo vamos a colocar acá como cateto adyacente dividido cateto opuesto. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos decir en este caso que la cotangente va a ser igual entonces a 9 menos x cuadrado raíz cuadrada, que es el cateto adyacente de este triángulo, y luego dividido el cateto opuesto, que en este caso es x. Quiere decir que este triángulo me sirve tanto para el análisis inicial como para dar la respuesta en valores de x. Entonces, en este caso, lo único que debo recordar que teta lo puedo despejar de esta ecuación, que es la sustitución que me hace sugerencia las estrategias de la sustitución trigonométrica. Entonces, x igual a 3 por seno de teta, despejo en este caso lo que es seno de teta y por propiedades de las ecuaciones trigonométricas me va a quedar seno inverso de x dividido 3 igual a teta, ¿sí? Entonces, en este caso ya despejé el valor de teta, ya tengo lo que vale la cotangente en valores de x también, entonces ya puedo dejar la respuesta final, ¿sí? Para esta integral de la siguiente manera. Entonces, menos, porque sería el menos que aparece acá, que no lo he multiplicado, menos lo que es cotangente de teta, entonces voy a colocar acá menos paréntesis y voy a colocar 9 menos x al cuadrado dividido x, bueno, raíz cuadrada dividido x, y en este caso menos o más, porque no he multiplicado el signo, por seno inverso de x dividido 3 más una constante c, y esta sería la respuesta final. Recuerden que si tienen alguna duda del procedimiento, déjenmelo en los comentarios para poder apoyarlos con más temas sobre esto.